hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y descansa. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos Él vio mi condición
no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Iglesia Pacto de Fe, espero que esta transmisión los encuentre llenos de la bendición de Dios, sin miedo, sin tribulaciones, porque su palabra dice que el que confía en Jehová jamás será avergonzado. Bienvenidos a un nuevo estilo de transmitir. Estamos transmitiendo vía Facebook Live. Las circunstancias así nos exigen que lo hagamos, pero aunque haya tribulación y lo que haga alrededor del mundo, jamás nadie podrá parar que la palabra de Dios se predique. Entonces es un privilegio para mí el poder hacer esto. Nuevamente, Iglesia Pacto de Fe, y los que nos van a ver vía Facebook, un saludo muy caluroso de nosotros los pastores Virgilio y Carolina Márquez y de nuestra Iglesia Pacto de Fe. Espero que se encuentren bien. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo estilo de predicación. Me han dicho que tengo que romper 2 paradigmas que me van a costar mucho, el no moverme para acá ni para allá y tratar de no predicar por 3 horas, que siempre predico 3:30, nada más van a ser 2:30, 2 horas y media. No se preocupe, no se crea. Entonces, son paradigmas que yo tengo que romper. Ayúdenme, oren por mí, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muy bien, quiero hablarles en esta transmisión vía Facebook Live de algo que Dios ha puesto en mi corazón respecto a estos tiempos. Para mí es muy importante que podamos entender lo que Dios ya predestinó para nosotros sus hijos, y dice su palabra que a paz nos llamó el Señor, no para estar en tribulación ni miedo, angustia y todo eso. Dios nos llamó a estar en paz. Y quiero hablarles hoy, empezar a la escritura el día de hoy en Lucas 18, del 1 al 8. Quiero hablarles brevemente, unas 2 horas, como les dije al principio, de una parábola que Jesús nos dejó en el libro de Lucas. Y empecemos a leer desde el primer versículo. Dice: también les reveló Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y sabemos que otro nombre de adversario pues es el diablo, Satanás. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero lo que sigue es clave. Lo que sigue es clave, porque estamos entrando a lo que la mayoría de los pastores creemos y los cristianos creemos. Estamos entrando, es el inicio del principio de dolores, que la palabra dice que viene una gran tribulación sobre todo el mundo. Pero ese no es el enfoque. El enfoque es lo que Dios dice, lo que Dios ya nos prometió. Porque aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros será vista su gloria. Esa es su promesa. Pero fíjense lo que dice al final del versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús está usando una viuda en estas escrituras para enseñarnos 2 cosas o 3 cosas importantísimas que nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, como cristianos que nos llamamos, tenemos que saber y poner en práctica. No nada más cuando estamos en problemas, en luchas, en dificultades o en aprietos, sino que esto se debe de hacer un estilo de vida. Tenemos que entender que en estos tiempos de pandemia, de prueba, de tribulación, la necesidad más grande que todos nosotros, seamos cristianos o no, pero especialmente los cristianos, tenemos una necesidad, 2 necesidades, 3, las que usted quiera nombrar,
Pero quiero hablarles de dos necesidades claves, indispensables, que como cristianos nosotros tenemos que tener en estos tiempos, porque esto es lo que nos va a ayudar. Ahora, en los tiempos de Jesús, una viuda, obvio, no tenía marido, pero si esa viuda no tenía hijos, podía morir de hambre, podía morir de enfermedad, sin que nadie se preocupara por ella. Y Jesús nos está diciendo, nos está hablando de esta mujer indefensa, sin protección, sin nadie que le diera lo que necesitaba. Y Jesús usa este ejemplo para hablarnos a nosotros de la necesidad que usted y yo tenemos, porque en estos tiempos hay algunos que se creen indefensos, que no tienen protección, que no tienen quien los ayude, que no saben lo que va a pasar el día de mañana. Entonces Jesús está haciendo este ejemplo importantísimo, nos está hablando de una viuda, ¿ok? Que si nosotros entendemos lo que Jesús verdaderamente nos está diciendo, vamos a entender que durante este tiempo hay dos cosas esenciales que usted y yo, usted sea laico, usted sea pastor, usted sea profeta, usted sea apóstol, usted sea lo que sea, hay dos cosas esenciales que durante estos tiempos, y para mí y para muchos de nosotros que creemos que es el inicio, no es la gran tribulación, pero es el principio de dolores. Y tenemos que estar listos, porque acuérdese, al final del versículo 8 Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, quiero hablarle de la palabra necesidad y de la palabra de no desmayar. La palabra necesidad significa algo que es indispensable o necesario, algo obligatorio, pero esto viene de una raíz que significa atarse, encadenarse, sujetarse, ser preso voluntariamente. Pero atarnos ¿a qué? Ligarnos ¿a qué? Pero voluntariamente ¿a qué? Al orar. Porque Jesús dice que les está enseñando sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Y la palabra desmayar es clave para que entiendamos cómo es que el enemigo está actuando a través de todo el mundo. La palabra desmayar significa debilitar o cansar. Pero viene de una raíz bien importante. Denota el origen o el punto de partida de donde procede el movimiento o acción. También significa algo terrenal, antiguo o de muchos años. Y el último significado significa lo que es dirigido al corazón para debilitar. ¿Qué le trae en mente eso automáticamente? Obvio, Génesis 3. Génesis 3. Esto que ahorita está surgiendo por todas partes se inició desde el jardín del Edén. Cuando el hombre y la mujer pecaron desobedeciendo a Dios, empezando con el versículo 3, el versículo 3, en el capítulo 3, mire lo que dice, Génesis 3, del 8 al 10, se lo voy a leer. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fíjese la respuesta. Fíjese dónde se originó lo que el enemigo está haciendo. ¿Desde dónde empieza? ¿Desde dónde se origina? Porque todo tiene un punto de origen, un punto de partida. Un terremoto tiene su epicentro, o sea, tiene un punto de partida. Y eso que ahorita está sucediendo, lo encontramos desde Génesis. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido bueno, el 9. Mas Jehová Dios dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se fija lo que ahorita está aconteciendo mundialmente? Empezó desde Génesis. Y si no entendemos el origen de dónde empieza esto, vamos a andar como los demás, no sabiendo qué hacer, no sabiendo para dónde ir o qué hacer. Pero esto que ahorita está, por eso la palabra desmayar, por eso es importante que escudriñemos. Porque Jesús dijo en Juan 5:39, vosotros escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Entonces, si no sabemos lo que la palabra de Dios ya nos prometió, que lo que la palabra de Dios, a través de la palabra ya lo tenemos, pero si no sabemos, nuestra ignorancia nos lleva al fracaso, nos lleva a
a diferentes enfermedades, nos lleva a escaseces, nos lleva a problemas que ni siquiera tenemos que pasar por ellos, pero la ignorancia y el miedo es lo que el enemigo está usando ahorita a nivel mundial para causar este caos. Y si no entendemos de dónde se inicia todo esto, no vamos a entender, no vamos a saber cómo pelearle al enemigo. Por eso en 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Por eso tenemos que saber de dónde viene. Jesús usa un ejemplo de una viuda indefensa, y hay muchas personas, hombres y mujeres, que se están sintiendo así indefensos a través de este coronavirus. Pero espérese, Dios tiene la última palabra. Dios está en control. El enemigo nunca va a tener el control. Dios no ha perdido ni lo va a perder. Él tiene la batuta y Él está en control. Él está dirigiendo todo lo que está pasando en todo el mundo. Tenemos que entender por qué es importante. Porque es importante que entiendamos que no podemos permitirle al enemigo que nos engañe con miedo, con temor. Mire, en el libro de Job 3, 24 al 26, fíjese la importancia de no permitir. El agente de Satanás es como yo le llamé a esta enseñanza, el agente de Satanás. Mire lo que el agente de Satanás quiere hacer contra nosotros. Y no nada más contra nosotros, sino en todo el mundo. Empezando en el versículo 24 de Job 3, dice así: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, ni me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me sobrevino turbación. Se fija lo que el enemigo, lo que la gente de Satanás, que es el miedo, que es el pánico, que es el terror, lo que él quiere hacer. Ahora, si usted no está seguro, si usted no está confiado, si usted no sabe quién es usted en Dios, entonces puede haber un problema. Porque aquí dice, porque no me aseguré, ni estuve confiado, me ha sobrevenido lo que más me temía. Entonces, el agente de Satanás, que es el miedo, cuando usted le abre la puerta, es por esto. Y en el versículo 26, él dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. En el libro de Apocalipsis 21, tenemos que saber cómo el agente de Satanás está operando en estos tiempos. Apocalipsis 21, del 6 en delante, dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El versículo 8 es clave, porque en el versículo 8 entendemos cómo el agente de Satanás quiere operar en contra de nosotros. Versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos. ¿Se fijó? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ve lo que la gente de Satanás quiere hacer en estos tiempos? Causar caos, causar pánico a nivel mundial. ¿Y sabe qué? Si usted escucha las noticias, usted se da cuenta que esto ya empezó a suceder hace días atrás. ¿Cuándo se va a terminar? No se preocupe, Dios está en control. Pero si estamos protegidos con la sangre de Cristo, no llega a nosotros. Más adelante vamos a ver un poco de eso. ¿Cómo? ¿Por qué es que no puede llegar a nosotros? Ahora, acuérdate de algo. El miedo siempre te aleja de Dios, como hizo con el primer hombre y con la mujer. Y la primera mujer, el miedo te aleja de Dios, hace que te escondas de Dios. Eso es lo que el diablo quiere hacer en estos días, alejar a la gente, especialmente el enfoque es contra los cristianos. A los del mundo ya los tiene, ya están en sus garras, pero este ataque es dirigido a nosotros. No especialmente, no específicamente, a todos, pero el enfoque es contra nosotros, porque el diablo sabe que de la única manera que él nos puede ganar, de la única manera que él puede entrar a nuestras casas,
a nuestros hogares, a nosotros mismos, es que le abramos la puerta a nosotros. Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario, juicio y sentencia se pasó sobre él. Por eso tenemos que saber cómo actuar en estos tiempos. Ahora, si el miedo te controla y el miedo no viene de Dios, entonces, ¿quién te está controlando? ¿Quién te está manipulando a hacer cosas que no debes de hacer? Ahorita la gente anda desesperada. El miedo te hace hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Pero ¿en quién vas a confiar? ¿En el que tiene el control o este agente que ahorita está siendo esparcido por todo el mundo? Si el miedo tiene tu control, Dios no tiene el control de tu vida. Por eso tenemos que saber. Ahora, la comida, el agua, el respirar son cosas necesarias, indispensables. Por eso Jesús dice en Lucas, habla de la necesidad que nosotros tenemos. Hay dos necesidades de las que yo quiero hablarte el día de hoy, que es la palabra de Dios y que es la oración. En Mateo 4 del 1 al 4, ¿te acuerdas cuando el diablo... cuando el Espíritu llevó a Jesús y el diablo lo tentó en el desierto? La primera tentación que el diablo le trajo a Jesús, él sabía que tenía hambre. Después de 40 días y noches de ayunar, él tuvo hambre. ¿Y qué fue la primera tentación que él trajo contra Jesús? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué contestó Jesús? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Eso fue lo que le contestó. ¿Por qué usó eso contra Jesús? Porque el primer Adán, el primer hombre, pecó por lo que comió. Porque tomó de un fruto prohibido que Dios les había dicho que no tomaran. Y él pensó que como había engañado a Adán, así podía engañar a Jesús. Porque Jesús tenía hambre, Adán no tenía hambre. Ese pecado fue voluntario y consciente. Jesús estaba consciente ¿de qué? De que tenía hambre. Pero Jesús tenía otra conciencia más abierta, y él sabía lo que la palabra de Dios decía. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esa es la primera necesidad. ¿Cuál es la otra? Jesús la menciona en Lucas 18, cuando nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Claro, tienes que comer para sobrevivir, tienes que respirar aire para vivir. Hay cosas indispensables y nosotros nos hemos desenfocado de las dos cosas, dos, para mencionar unas cuantas nada más, de las dos cosas más indispensables que en este tiempo, si no entendemos estas dos cosas, el diablo nos puede meter una zancadilla, el diablo nos puede engañar. Y esas dos cosas es que la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Por eso, en el libro de Mateo, cuando Jesús llevó a los discípulos a orar, Mateo 26, llevó a los discípulos a orar al jardín y le dice: ustedes espérense aquí, yo voy a ir allá a orar, pero oren conmigo. Jesús ora y le dice al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Va y a ver a sus discípulos, a sus apóstoles, y los encuentra dormidos. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo? Así que no habéis podido hablar conmigo tan siquiera una hora. Velad y orar para que no entres en tentación. La una hora de orar y de velar te guarda de la tentación. Es una hora como requisito, pero Jesús no pide una hora. Jesús pide más, porque solamente así podemos nosotros aguantar este tiempo. Acuérdate lo que el diablo quiere hacer, y tenemos que enfocarnos. Y yo quiero enfocarme en lo último del versículo 8 del capítulo 18 de Lucas, hablando de la viuda y el juez injusto. Dice Jesús: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Si ahorita, que no es la gran tribulación, estamos actuando desesperados, no todos, obvio, pero la mayoría están
están desesperados, que no saben qué hacer. Los negocios se han cerrado, sus trabajos se han cerrado y la gente está inquieta. La gente que no tiene estas dos cosas necesarias en su vida está actuando de una forma desesperada. Pero nosotros, si entendemos lo que Jesús está diciendo, el enfoque de Jesús es orar siempre y no desmayar. Pero acá dice, hallará fe en la tierra. ¿Y qué es fe? La escritura clásica, la que todo cristiano conoce. Efesios 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero espérate, esta clase de fe es esa fe que requiere que cuando tú oras y Dios no contesta inmediatamente, porque estamos acostumbrados al microwave, puchamos 1 minuto o 2 minutos y ya está caliente todo. Estamos acostumbrados a lo rápido. Pero aquí dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, esta clase de fe no es la misma fe que habla Romanos 10:17. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esta fe que la palabra está hablando en Hebreos no es la misma fe. En Romanos 10 es la fe inicial para ser salvo, porque ahí se hace la confesión de fe. Pero en el libro de Hebreos requiere otro nivel de fe, porque solamente así vas a confiar y creer que Dios te protege y que Dios te guarda. Esta clase de fe exige que si no ves lo que tú quieres, tú sabes, la convicción está dentro de ti. Eso es fe, que aunque no lo veas, tú sabes que lo tienes. Eso es fe. Como dijeron Sadrach, Mesech y Abednego, cuando el horno se calentó 7 veces más de lo normal, le dijeron al rey, sabes que Dios nos puede librar del horno ardiendo, pero si no nos libra, ten por cierto que ni así nos doblegaremos ante tu imagen, ante tu ídolo. ¿Qué estaban diciendo ellos? Que no lo estaban diciendo, lo estaban demostrando. Esa fe que dice en Hebreos 11:1, que estaban seguros, ciertísimos, que Dios los podía librar. Pero hay otro nivel de fe. Hay otro nivel de fe que te lleva a decir como dijeron ellos, y si viene la gran tribulación, y si paso por lo que pase, no voy a negar mi fe, no voy a negar en quien he creído. Esa es la clase de fe de la que Hebreos 11 está hablando. Ahora, ¿por qué es importante que entiendamos los diferentes niveles de fe? Hay diferentes niveles de fe. Hay diferentes niveles de fe. El de Romanos 10:17 es la fe inicial que Dios te da para que aceptes el plan de salvación. Pero en Hebreos es otro nivel de fe. Es ese nivel de fe que te va a guardar, que te va a proteger en estos tiempos que vienen. Esto no es nada comparación. Discúlpame o perdóname si quieres, pero esto es el inicio nada más de la gran tribulación. De eso estaba hablando Cristo al final del versículo 8 en Lucas 18. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque vienen tiempos de gran tribulación y hay muchas escrituras que puedes buscar para que te hable de eso. La gran tribulación donde nadie va a poder trabajar, nadie va a comprar, nadie va a vender, nadie va a hacer absolutamente nada sin que tenga la marca de la bestia, el 666. Pero mi enfoque no es no es ese en esta tarde, en este día. Mi enfoque es que tú entiendas las dos necesidades más importantes, y Jesús lo dijo claramente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esas dos necesidades, si tú las suples a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu, no va a haber problemas. Si es al principio de la tribulación, si es a la mitad de la tribulación, si es al final de la tribulación, no importa. Tu fe te va a guardar, tu fe te va a proteger, tu fe no va a dejar que dudes de las promesas que Dios nos ha dado. Y para ilustrarlo mejor, en el Salmo 23, ¿quién no lo conoce de memoria? Hasta con los ojos cerrados lo puede leer, porque yo creo que la mayoría lo sabemos. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué hermosa promesa, ¿verdad que sí? Pero mira el requisito: Jehová es mi pastor. Y cuando el diablo quiere intimidarte, quiere controlarte con su agente, que es el miedo, que es el temor, que es el pánico, Jehová ya no es tu pastor es otro. Y a donde te va a llevar ese pastor no es los pastos que está diciendo la palabra. Son pastos de desesperación, de duda, de temor, de incertidumbre. Pero el pastor verdadero, el pastor nuestro, el Cristo crucificado y resucitado, si Él es nuestro pastor, Él nos pastoreará en lugares de delicados pastos. Ahorita, si tú has ido a las tiendas como yo he ido, la gente anda comprando por comprar, la gente está desesperada. Y lo peor de todo no es el inicio, no es la gran tribulación, es apenas el comienzo de lo que viene. Versículo 3: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El mundo corre desesperado, con pánico, con miedo, con temor, pero el que está confiando en Dios, el que ha suplido esas dos necesidades, el comer la palabra todos los días, el tener comunicación con el Padre, dice la promesa: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El mundo está angustiado, pero los hijos y las hijas de Dios estamos confiados porque no nos va a faltar nada. Es la promesa que Dios nos hace. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por la eternidad. Ahora, fíjate la necesidad de ponernos de acuerdo con Dios, porque Hebreos 11:6 dice, Hebreos 11:6 es específico, es clave para nosotros. Si no entendemos la palabra de Dios, la promesa de Dios, nos vamos a quedar muy cortos y no vamos a entender lo que Dios nos está diciendo durante estos tiempos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es galardoneador de aquellos que le buscan. Agradar a Dios no significa lo que tú y yo creemos que significa. Agradar no es caerle bien a Dios. Dios es amor y nos ama incondicionalmente. La palabra agradar significa ponerse de acuerdo con alguien. Y la fe hace que te pongas de acuerdo con lo que Dios prometió. Y cuando te pones de acuerdo con lo que Dios prometió, eso es fe. Puedes creer su promesa, puedes creer sus promesas, puedes pararte en sus promesas y vas a disfrutar esa promesa. De otra manera, si no te pones de acuerdo con Dios, no puedes creer lo que Él ya prometió. Porque cuando Él fue a la cruz, Él dijo: consumado es, y entregó el Espíritu. Pero eso también lo dijo en Génesis. Dijo: consumado es, y terminó todo. En Génesis suple para lo físico, pero en Juan suple para lo espiritual. Entonces, tanto en lo físico como en lo espiritual ya se te suplió, ya se te dio. Pero si no entendemos esto, si no nos podemos poner de acuerdo con Dios, ¿cómo vamos a saber nosotros cómo ponernos de acuerdo y recibir tanta promesa que está en su preciosa palabra? Salmo 34:7. Te leo lo que dice. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que la palabra ya esté escrita? ¿De qué sirve que Él ya nos dio todo lo que necesitamos si no sabemos lo que Él ya nos dio? Salmo 34:7. Mira lo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. ¿Ves lo que Dios dice? Salmo 91 es clave para nosotros en este tiempo. Es importantísimo que nosotros sepamos escritura. Es importantísimo que memoricemos, que sepamos lo que Dios ya nos prometió. Salmo 91 es hermosísimo para estos tiempos. El que habita al abrigo del Altísimo.
y mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confío? ¿Pero en quién confías? Unos confían en la cuenta que tienen en el banco, pero viene un tiempo en que eso va a ser quitado, porque se está estableciendo el nuevo orden, y el nuevo orden va a decir, no importa lo que tengas, no importa si tienes mucho o si tienes poco, el nuevo orden te va a decir lo que tienes que hacer con tu dinero o lo que no puedes hacer con tu dinero. Si confías en el dinero, vas a fallar. Vas a fallar. Entonces, si nosotros entendemos que la palabra de Dios nos promete cosas preciosísimas, hermosísimas, pero si no nos ponemos de acuerdo con esto, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción que aunque no lo vea, no voy a dudar. Mi fe me guarda, mi fe me protege. Te recomiendo, te suplico, memoriza este salmo. Es importantísimo para nosotros. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué es lo que anda ahorita por todas partes? Una peste, una plaga, una enfermedad. Pero dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas si ti no puede llegar. Esa es la promesa que Dios ya nos hizo. Pero si no te pones de acuerdo con Él, no la recibes. Porque dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto deseaste el conocimiento, yo te echo del sacerdocio, y porque te olvidas de la ley de tu Dios, yo me olvido de tus hijos. Mira la consecuencia de no saber la palabra. Y si no sabes la palabra de Dios, no te puedes poner de acuerdo con Él. Y si no te puedes poner de acuerdo con Él, no recibes estas promesas. Aleluya. No estoy acostumbrado a esto, estoy acostumbrado a ustedes que me conocen saben cómo soy. Pero continúa, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, de los que no están cerca de Dios, de aquellos que su pastor no es nuestro pastor. Aleluya. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El diablo usó esta escritura cuando tentó a Jesús. Si eres hijo de Dios, échate de este templo, échate de este monte, porque está escrito. Y le cita este versículo. A sus ángeles Pero ¿qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Él sabía escritura, porque Él es la palabra. Él es la palabra escrita. ¿Cómo no iba a saber lo que tenía que contestar el diablo? Y cuando viene este agente de Satanás a atacarte, ¿cómo le vas a contestar si no sabes escritura? Es que ya voy a la iglesia. Es que ya soy salvo, sí, pero ¿en qué te basas? ¿En qué te apoyas? ¿Qué te sostiene? ¿Qué te respalda? Si no es la palabra de Dios la que te apoya, la que te respalda, ¿quién te está respaldando entonces? Continuemos leyendo. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Aleluya. El mundo anda angustiado ahorita. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El agente de Satanás anda por todas partes. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros estamos protegidos con la sangre del Cordero. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vas a creer a lo que te acabo de hablar, a lo que te acabo de decir? ¿O vas a creer lo que dicen los demás, lo que el mundo dice, los cobardes, lo que los incrédulos dicen? Porque tú sabes a dónde van ellos. Ya te lo leí. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Lo que Dios ya prometió, lo que está escrito en su palabra? ¿O a quién le vas a creer? Iglesia Pacto de Fe, escúchame. Hay dos necesidades, y si no las suples, estás débil espiritualmente. Estás débil espiritualmente. Si ahorita no es la gran tribulación, ¿qué va a pasar cuando la gran tribulación se lleve a cabo? ¿Qué va a pasar? Ahorita tenemos la gran ventaja de usar Facebook, de usar diferentes redes de comunicación. Y lo que el diablo ha intentado para mal, Dios lo va a cambiar en bendición. Porque durante esta gran prueba que está
Ha llegado a todo el mundo. Va a haber un gran avivamiento. Va a venir multitudes de almas que van a ser salvas. Y ahorita yo quiero hablarles, aquellos que no son salvos, aquellos que van a ver esta transmisión, no sé cuándo, pero la van a ver, porque Dios va a hacer posible que tú la veas. Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, hay una promesa. Los hijos de Dios tenemos la confianza, la seguridad de que Dios nos protege, de que Dios nos guarda, de que su ángel está a nuestro alrededor. Pero yo quiero recordarte una cosa. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho legal de ser hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos, todos somos creación. Pero cuando venimos al conocimiento de la salvación, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, entonces nos da derecho legal de ser llamados sus hijos, de ser llamadas sus hijas. ¿Quién no ha escuchado Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A ti te estoy hablando. A ti te estoy hablando, tú que me estás viendo y que no tienes paz. Hoy puedes tener paz. Si haces esta oración vas a tener paz, porque Dios va a aceptarte como hijo, como hija. Y dice Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay otro nombre. Él es el camino. Él es la entrada al Padre. Lo dice Juan 4:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tienes que aceptar a Jesús para que te dé paz. Tienes que aceptar a Jesús para que tu fe crezca, tu fe aumente. Y cuando venga la gran tribulación, tú vas a estar listo, tú vas a estar lista. Y no vas a doblegar rodilla ante la prueba que viene a todo el mundo, porque de que viene. Jesús en Lucas 18:8 está hablando de su segunda venida y la segunda venida de Cristo. Los profetas que estamos escuchando por todas partes, en México, en Japón, en África y en todas partes, están diciendo que el tiempo ya se acabó, que Cristo viene pronto. Tenemos que estar listos. Pero ¿cómo vamos a estar listos si no le hemos entregado el corazón al único que nos puede librar de la gran tribulación? A ti te estoy hablando, tú que no conoces la palabra, tú que no tienes a Cristo en tu corazón. Hoy debes de aceptarlo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy, no mañana. A ti te estoy hablando. Dice la palabra de Dios en Romanos 10. Mas que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. El versículo 13 es clave. Dice: porque todo aquel que en Él cree, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno número 1. Salvo de la gran tribulación que viene. ¿Quieres aceptar a Jesús? Necesitas aceptarlo. Necesitas aceptarlo. Y yo sé que Dios está haciendo posible ahorita esa fe inicial que dice Romanos 10:17. Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No te enfoques en las noticias que están circulando por todas partes. Se va a poner peor. Discúlpame, pero sí se va a poner peor esto. Pero el que está bajo la sombra del Altísimo, el que puede decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará, a ese Dios lo va a guardar, a ese Dios lo va a proteger. ¿Tienes familia? Piensa en tu familia. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijas? Piensa en ellos. Hoy te digo: acepta a Jesús. Hoy te suplico: acepta a Jesús. Él es el único camino al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Es lo que dice Hechos 4:12. No hay otro nombre en quien podemos ser salvos, solamente en Él. Te suplico: acepta a Cristo. Ven a Cristo. Él es el único camino al Padre. No hay otro. No hay otro. No tengo que hablar de nombres, no tengo que hablar de nada, más que no hay otro camino que Él. Él es el camino al Padre. Él es el que puede perdonar. Que si confesas con tu boca, ¿confesar qué? ¿Confesar qué? Que eres pecador, que necesitas un Salvador. Yo estando a punto de morir congelado, esposado, en un mes de frío entre la nieve, huyendo de la ley,
Mi esposa me decía, Cristo te ama. Vamos a la iglesia. Yo la maldecía y le decía, no te metas conmigo, yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, yo conozco a Dios. No, no conocía a Dios. Sabía de Dios, pero no lo conocía. Pero esa noche, esposado, huyendo de la ley, estando a punto de morir y congelado, yo escuché sus palabras que me resonaron en mi mente y me decía, Cristo te ama. La segunda vez, Cristo te ama. Pero la tercera me resonó en todo mi ser y me dice, Cristo te ama. Y con lo último de mis fuerzas, estando a punto de morir congelado, me hinco entre la nieve, volteo hacia arriba y digo, si es cierto lo que mi esposa dice de ti. Le dije, no quiero morir, dile lo mismo. Si este hombre que está hablando, si este hombre que está predicando, es cierto lo que está diciendo, dile como yo dije, dame otra oportunidad. Y ahí entre la nieve le entregué mi vida. Y ahí entre la nieve yo sentí donde él vino y el frío se quitó, el dolor de mis manos que estaban congeladas se quitó. Por eso yo sé que Dios es real, porque él me visitó ahí en esa noche, en el monte, rodeado de coyotes, porque la sangre, cuando yo chocaba contra los lienzos, esposado por atrás, olían la sangre. Pero ahí pude dormir, porque yo sabía que ya no estaba solo. Y dile a Dios, si es cierto lo que ese hombre está diciendo, yo quiero conocerte, pero para conocerlo tienes que entregarle tu corazón. Hazlo ahorita. Confiesa que lo necesitas. Confiesa que nada más Él es el único camino al Padre. No hay otro. No hay nadie. Él es el único que te puede llevar delante del Padre y decirle, Padre, yo di mi vida, yo derramé mi sangre por él, por ella. Perdónalo. ¿Estás listo? Yo sé que sí. Haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Dile, confieso que soy un pecador, que necesito tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Perdóname, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Ven, Señor, ven, toma el control de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y con tu ayuda, Dios, yo te serviré por el resto de mis días. Amén. Hay otra oración. Tú que me estás viendo, que conociste de la salvación, que conociste de Jesús, pero te alejaste. A ti te estoy hablando. A ti te estoy hablando. Haz lo que dijo el hijo pródigo. Él dijo, estando entre los marranos, entre la suciedad, él reconoció dónde estaba y dijo, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él regresó. Y dice la palabra que el padre lo vio de lejos. Y yo te digo a través de esta transmisión, el padre no te volteó la espalda, tú le volteaste la espalda, pero él te está esperando con brazos abiertos y listo para recibirte y decirle como le dijo el padre al hijo, a los siervos, quítenle el vestido, la inmundicia, la suciedad en la que te has ensuciado. Y le quitaron la ropa sucia y le pusieron ropa nueva. Dice, pónganle el anillo que lo identifica como mi hijo, porque no has dejado de ser hijo, ni él ha dejado de ser tu padre. Pero luego le dice, quítenle el calzado, o sea, restáurenle el llamado, restáurenle el ministerio. Eso es lo que el calzado significa, y es lo que el padre quiere hacer contigo, pródigo, contigo, mujer pródiga. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Haz lo que el hijo pródigo hizo. Reconoce que te alejaste. Él no se ha alejado de ti, porque su nombre lo dice todo. Emmanuel, Dios con nosotros. Él no se alejó de ti, tú te alejaste de él. Pero ahorita puedes regresar a casa. Simplemente ábrele tu corazón y dile, Señor, perdóname porque me alejé de ti. Me arrepiento. He vivido una vida sin sentido. He vivido una vida que me ha causado amargura, que me ha causado dolor. Perdóname porque me alejé de ti. Acéptame nuevamente. Ponme ese anillo que tú me reconoces como tu hijo. Quita la suciedad. Ponme calzado nuevo. Regresa a mi ministerio al que tú me llamaste. Si has hecho esa oración,
En este momento toda condenación y toda acusación del diablo se va. Pero hay algunos que ya el diablo no tiene que decirles nada. Hay autocondenación y autoacusación y autocondenación en ti. Pero en este momento por la sangre de Cristo se va. Se va en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno que hiciste esta oración. Qué bueno que hicieron esta oración ustedes. Solamente me resta decirles bienvenidos a la familia de Dios. Busca un lugar donde congregarte. Si estás aquí en Fort Collins, va a aparecer la información de nuestra iglesia. Visítanos. Te esperamos con brazos abiertos. No me queda más que decirle a toda nuestra iglesia Pacto de Fe, Dios los bendiga, sigan orando. Dios está a punto de hacer cosas grandes. No se den por vencidos, no tienen la toalla. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Somos el cuerpo de Cristo y algo se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, donde el milagro pase todos los días. En lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pasen